Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Dios los bendiga siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá de nuevo a meditar bajo el tema Un buen soldado de Jesucristo. Número 2. Hombres fieles e idóneos para enseñar. Un buen soldado de Jesucristo. Número 2. Hombres fieles e idóneos para enseñar. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Tal como está escrito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. A otros. Y vamos a desarrollarlo, a meditar en la palabra. Para todo aquel que esté interesado en alcanzar la vida eterna, está interesado en ser hijo de Dios, está interesado en abandonar el pecado. El pecado, la maldad, la perversidad, la palabra de Dios. Pero primeramente hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Por medio de la fe hay que recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. De nuestra vida. Dejar el mundo de pecado. El mundo de pecado. Mire, un buen soldado de Jesucristo. Número 2. Hombres fieles e idóneos para enseñar. Para enseñar. Punto número 1. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo. ¿Y Pablo qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que hablaba Pablo? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hablaba de aquel misterio que estuvo oculto durante el Antiguo Testamento, pero a nosotros ha sido revelado, y especialmente al apóstol Pablo fue revelado el Evangelio, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le habla a Timoteo, a ese joven, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y esto implica escuchar y aprender. O sea, es de acción. Es de acción. Es de acción. En Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos está enseñando que debemos de escuchar. La fe es por el oír, y el oír la palabra de
de Dios. Ahora, si escuchamos la palabra de Dios, pero tenemos que ponerla por obra. Debemos de vivir conforme a la palabra. Debemos de vivir conforme a la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Muchos testigos. Subraya la legitimidad pública de la enseñanza que había expuesto Pablo. Dice muchos testigos. Recuerde que esto estaba contemplado en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decirá todo asunto. O sea, el testimonio es importante. Y esto está contemplado también en los 10 mandamientos. No levantar falso testimonio. Ahora, lo que hablamos debe de ser verdad. Si alguien va a ser testigo, en este caso, Pablo estaba siendo testigo ¿de quién? De Cristo. Y lo que él predicó, hubieron más testigos. Por eso es que le hace ver a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es importante hablar la verdad conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Ser oidores y hacedores de la palabra. Si somos oidores olvidadizos, pues estamos engañados, como está escrito. Estamos engañados. Es importante el testimonio. El testimonio es importante. Y eso se refería a Pablo. Tenía un buen testimonio, en el cual había él abierto o constituido iglesias. En casas. En esa época, pues, abundaban las sinagogas, que era de los judíos. Pero, sigue diciendo, ahora, esto encarga a hombres fieles. Oiga, Pablo había predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro. Nuestro Señor Jesucristo, bueno, nació de la Virgen María, engendrado por el poder del Espíritu Santo, se desarrolló, inició su ministerio, padeció, fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está a la diestra del Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces ahora sigue diciéndole en el mismo versículo que estamos meditando, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Esto encarga a hombres fieles, oiga. Esa enseñanza, ese Evangelio, es un encargo que le dio para que él también hiciera discípulos y fueran responsables también de seguir transmitiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
del griego paratou, un verbo técnico que implica confiar un tesoro. Oiga, en 1 Timoteo 6, 20 a 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, y la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. O sea, es un encargo, una encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Lo que había escuchado. Lo que había escuchado. ¿Qué había escuchado? El Evangelio. El Evangelio. Y debía ser a hombres que fieles. O sea, no cualquier persona. No cualquier persona. Una persona de confianza. Una persona que tuviera buen testimonio. Una persona que estuviera firme, constante. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual, solo para servir, que había un problema ahí con las mujeres griegas que no recibían el alimento y le estaban dando un mal servicio. Perdón. En Hechos 6, 1 al 4. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Vea, esto es solo para servir, atender a las mujeres viudas, a las viudas. Ahora, ¿cuánto más encargarle a alguien para que predique la palabra? Para que dé instrucciones del Evangelio. Debe ser bien calificado, competente. Ve aquí las características para hacer ese trabajo de servir a las mesas. De entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, ¿cuánto más? El encargo que Pablo le estaba dejando, esa encomienda que le estaba traspasando, heredando a Timoteo, y le especifica: hombres fieles, no neófitos, no gente orgullosa, no gente orgullosa. Punto número 3. Estamos en un buen soldado de Jesucristo. Número 2. Hombres fieles e idóneos para enseñar. O sea, aquí está en juego la enseñanza. La enseñanza. Recuerde que, tomando en cuenta nuestro Señor Jesucristo, impactó al mundo con 12 discípulos. Él preparó 12. En uno de ellos salió diablo. Pero él impactó al mundo con 12 apóstoles. Y ese mismo sentido continúa aquí en este versículo de 2 Timoteo 2, versículo 2. Pero debemos de poner atención. O sea, ser cristiano no solo por ir a 4 paredes y esa es la vida del cristiano. No. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no se puede poner a cualquier persona a
dar la palabra de Dios. Pero ahora, pues, muchas personas no tienen el llamado. No tienen el llamado. Y eso es lo peligroso. La corrupción que hay. Han comercializado el Evangelio, la palabra de Dios. Lo han tomado como negocio. Como negocio, lastimosamente. Pero Dios es claro. Es claro en su palabra. Lastimosamente, la corrupción que hay en el ser humano siempre lo conduce a hacer lo opuesto de lo que Dios ordena. Hombres idóneos, competentes, competentes, capaces, que tengan el llamado de Dios, que sean perseverantes, o sea, tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu, humildes, obedientes. En 2 Corintios 3, 4, 6, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos, oiga bien, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ministros competentes. Ministros competentes. ¿De qué? Del Evangelio, del nuevo pacto. Y de eso está hablando. Porque esto se tiene que hacer de generación en generación. Cuando hace 2000 años aproximadamente escribieron las cartas. Y esto, hasta la fecha, gloria a Dios por la misericordia y el amor. Hemos alcanzado esa misericordia, hemos alcanzado el perdón de pecados, la salvación, la promesa de la vida eterna. Hace 2000 años. Significa que han habido generación tras generación, y ese es el sentido que debe de adoptar todo cristiano. ¿Qué está transmitiendo usted? ¿Está transmitiendo de generación a otra generación el Evangelio? Porque de eso se trata acá. De eso se trata. Cuando se anuncia el Evangelio, la misión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Se está preparando. Fallece por la edad, o sea, por cualquier situación, queda otra generación. Y viene otra generación. Por eso dice, hombres idóneos para enseñar también a otros. Vea, si tomamos porque aquí generación, Pablo una generación, Timoteo otra, aquí dice hombres idóneos, otra generación, para enseñar también a otros, otra generación. El pueblo de Israel falló en eso. Dios le dio la ley para que la transmitiera de generación en generación. A los hijos, a los nietos, a los nietos y mira, el abuelo, el bisabuelo, de generación en generación, pero no cumplieron ellos. Y así estamos hoy también, lastimosamente. Usted ve muchos hogares sin Cristo y Dios manda, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Lo mismo, hemos fallado. Hemos fallado y estamos fallando, pero hay que corregir, eso es lo importante. Por eso se escucha la palabra de Dios, para corregir, porque la palabra, oiga, la palabra, todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para consolar, para edificar. Es la palabra. Es la palabra. Debemos de ponerlo serios, tomar seriedad.
Y esta encomienda que le dio a Timoteo es para todos. No está esperando que va a ser pastor o evangelista, no. Es para todos. El evangelio. Resumido, lea allí 1 Corintios 15, del 1 al 5. Ahí está, eso es lo que tenemos que anunciar. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Pero fue sepultado, pero resucitó. La resurrección es la evidencia que nos fundamenta nuestra fe. Allí fundamentamos nuestra fe. Esa resurrección. Por eso, cada uno somos responsables. Esa encomienda de lo que él había escuchado por medio de testigos sobre Pablo tenía que transmitirla también. Transmitirla. Luego dice que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. 2. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Es cuando comienza la bienaventuranza. Eso así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La enseñanza, la instrucción. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hablando Pablo, que iba a enviar a Timoteo a los Corintios, de la manera que enseño en todas partes y en todo lugar. Nosotros somos responsables. Oiga, medite. Estamos un buen soldado de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo. No un mal soldado de Jesucristo. Es posible que ni haya nacido de nuevo. Número 2, hombres fieles y idóneos para enseñar. Es la demanda. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Cristo, repito, impactó al mundo para que nosotros hayamos alcanzado misericordia hoy. Es porque alguien nos predicó el evangelio. Y Cristo vino hace 2000 años, aproximadamente. Ahora la responsabilidad de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos transmitiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otra generación. Somos responsables. Todos somos responsables. Todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, somos responsables de transmitir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las demás generaciones. Y se comienza en casa. En casa. Así es. En casa. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira, es lo que manda Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Mucha gente pues no está llevando la palabra. No está llevando las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí queda en cada uno de nosotros la responsabilidad del compromiso. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, hay compromiso, hay responsabilidad, hay obligaciones, hay deberes, así como hay derechos. Así como hay derechos. Bien, hasta aquí llegamos. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades. No desmaye, no desmayemos. Sigamos adelante.
Esta es una guerra. Esta es una guerra. Para que los apóstoles hayan impactado el mundo. Nuestro Señor Jesucristo movió a los 12 apóstoles. De ahí los 12 apóstoles. Pues tuvieron que tener padecimientos, sufrimientos. De eso vamos a hablar el próximo versículo. Ya vimos 2 versículos. Medite. Tenemos que cambiar. Ya no tenemos que estar viviendo según nuestro pensamiento. No. Tenemos que vivir conforme a la palabra. No ser oidores olvidadizos. Somos semejantes, dice, como el hombre que va al espejo. Bueno, vamos al espejo y pues, ¿y de ahí qué? Se nos olvida cómo somos. Se nos olvida cómo somos. Así es el oidor olvidadizo. Oye la palabra, pero no le importa. Entonces no hay cambio. No hay esa regeneración constante. Porque tenemos que ser como Cristo. Ese es. Anunciar el Evangelio y ser como Cristo. Es la gran tarea. No hay más. No hay más. Bueno, Dios los bendiga nuevamente. Feliz noche y hasta la próxima, Dios mediante. Seguiremos meditando en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Ya meditamos en versículo 1, hoy hemos meditado en el versículo 2. Todo sea para la gloria de Dios. Y aprovechemos el tiempo, porque el tiempo es malo. Los días son malos. Dios los bendiga. Feliz noche.